obras viales de eterna construcción o inconclusas, costos sobrevalorados de compras para el Estado, adquisición de equipos y maquinarias inservibles, escándalos de corrupción, políticos envueltos en estos escándalos, crímenes, traiciones, elecciones fraudulentas, electores comprados por monedas o por dádivas. No estoy describiendo la actualidad. Estoy mirando los años de prosperidad guanera o prosperidad falaz, periodo en el que se dieron leyes y acciones para favorecer a determinados sectores y en el que se olvidaron del proyecto llamado Perú. Hoy hablaré de estos escándalos producidos durante el periodo denominado la prosperidad falaz o la era del guano. Veamos algunos de los escándalos de esta prosperidad falaz. El escándalo presupuestal del castillismo se dio durante su primer mandato. El primer presupuesto nacional se presentó en 1846, pero este presupuesto no fue aprobado por el Parlamento. Fue el gobierno de Ramón Castilla, a través de un decreto gubernativo, que lo aprobó en 1849. Juan Crisóstomo Torrico, en sus memorias, señala que para ese año, 1849, el Estado peruano gastó 5 millones de pesos, pero el presupuesto que se había generado estaba pensado en 4 millones de pesos. Es decir, tuvimos un déficit de 1 millón de pesos. Pero más allá de este detalle, quiero que reflexionen sobre el año 1846, primer presupuesto de la República, y entonces pensemos en cómo se llevó la política económica y los regímenes tributarios previos a este año. El pago de la deuda externa fue otro gran problema. Estos provenían de la independencia y de los intereses no pagados, pero con Chile hubo algo más. El pago que se le hizo a Chile estaba vinculado a las campañas restauradoras que se dieron durante las guerras contra la Confederación, contra Andrés de Santa Cruz, entre 1836 y 1839. Tuvimos pagos menores, como por ejemplo a Estados Unidos. Pero uno de los escándalos, de los mayores que se presentaron en este campo, fue el pago a la Gran Bretaña. Este pago fue aprobado en 1848. Una deuda de 3.700.000 libras esterlinas y 1.800.000 libras esterlinas por intereses. Pero cuando se pagó, el gobierno peruano otorgó el 4% de este monto total en bonos a los agentes que llevaron el proceso. Según José Arnaldo Márquez, este fue el verdadero comienzo de la orgía financiera que tuvo esta era del guano. A Colombia se le pagaron 11 millones de pesos, más el 6% de intereses anuales. A Venezuela se le pagaron 3 millones de pesos, más los intereses anuales que se habían acumulado. A Simón Bolívar se le pagó 1 millón de pesos. Curioso, porque Bolívar había fallecido en 1830 y terminó cobrando 1 millón de pesos. Claro, fue dirigido a sus herederos. A Chile se le pagaron 250.000 pesos. A Estados Unidos de América 300.000 pesos. Y según Felipe Paz Soldán, se procedió con decencia, con decoro, para mantener nuestra dignidad. Un detalle curioso de las deudas es que el primer préstamo fue por 1.200.000 libras esterlinas, préstamo que viene de la época de la independencia. Y este préstamo fue con Inglaterra. Y se aprobó además que se pagaría un interés anual del 6%. San Martín había enviado a la misión García del Río y a James Paroy Cien, quien fue recompensado con el rango de general y con una hacienda confiscada a los españoles en esos tiempos de la independencia. Y aunque fue acusado por usura e impropio en el gobierno británico, este contrato de préstamo se aprobó en el Perú en 1823 a manos del Congreso que dirigía don José María de la Riva Agüero. Tremendo escándalo el que se armó con el pago de la deuda externa. La deuda interna fue otro escándalo importante de la época.
Esta arrojó una cifra de 7 millones de pesos. Y Ramón Castilla, a través de la ley de consolidación, pagó 4 millones de pesos. Esta ley era una especie de consuelo para aquellas familias que habían caído en desgracia desde tiempos de la independencia. Una especie de tabla de salvavidas que se creaba en aquel entonces. Castilla también formó parte de estos pagos. Él cobró sus sueldos desde cuando fue prefecto en Puno hasta cuando fue jefe del ejército peruano y le tocó una cifra de 230.000 pesos aproximadamente. Pero el escándalo mayor se produjo en el gobierno de Echenique. La deuda consolidada por Ramón Castilla era 7 millones de pesos. Él había pagado 4 millones de pesos en su primer mandato. Pero el ministro de Hacienda, don Nicolás de Piérola, consolidó una deuda nueva que arrojó la cifra de 23 millones de pesos. Es decir, se fabricaron 19 millones de pesos en deudas falsificando papeles, documentos propios de la independencia, y al decir del propio José Rufino Echenique, que terminó aceptando estos escándalos, dijo que en ciertos casos hubo una exageración en la falsificación de estos documentos. Sin embargo, para 1853, el Congreso, a través de la Ley Alegre, justificó esta orgía de despilfarro guanero. De los escándalos más mentados tenemos un enfrentamiento que hubo entre Domingo Elías y Juan Crisóstomo Torrico. Ambos habían tomado el caso de una hacienda que quería reclamar 500.000 pesos al Estado peruano. Ellos ofrecieron ganarle 600.000 pesos al Estado peruano y cobrar una comisión de 200.000 pesos, pero cada uno por su cuenta. Ramón Castilla le dijo a Torrico, a Juan Crisóstomo Torrico, que los papeles que habían presentado no servirían y que el expediente no había pasado. Pero extrañamente, a los pocos días, sospechosamente, fueron aprobados estos documentos y se le otorgó el beneficio a Juan Crisóstomo Torrico. Y entonces fue don Domingo Elías quien denunció el escándalo y el manejo turbio que se había dado, y ahí nos enteramos pues del manejo que se estaba dando con este caso. Otro sonado escándalo fue el que provocó Echenique cuando autorizó que los papeles de la deuda interna se vendan a los consignatarios para que puedan cobrarse como deuda externa y así poder gozar de un mayor interés. Así, un 46% de la deuda interna pasó a convertirse en deuda externa. A casas como la Uribarren de París y la Montagne, que manejaban y que realizaron maniobras como estas y que fueron muy comunes para lavar el origen corrupto de los documentos y las deudas que se estaban generando. Vaya pues, tremendas joyas las que tuvimos entre los políticos nacionales para el cobro de esta deuda interna a través de la ley de consolidación. Y a propósito de los consignatarios que compraron los papeles de la deuda interna para convertirlos en deuda externa, con ellos también se produjo otro escandaloso hecho. Y es que llevaban el guano peruano a Europa, pero no lo vendían. Generaban desabastecimiento, escondían el fertilizante, provocaban un incremento de los costos allá en Europa, obtenían utilidades adicionales porque el Estado peruano les cobraba por el precio que se fijaba aquí en nuestro mercado y ellos se quedaban con la diferencia. Pero bueno, un escándalo más fue la ley de manumisión. Y es que, producto de estos hechos tan bochornosos que nos tocaron vivir en el siglo XIX, estalló una guerra contra el gobierno de Echenique. Y don Ramón Castilla, en plena guerra civil, dio la ley de manumisión, es decir, la abolición de la esclavitud. Y wow, los negros esclavos por fin verían la libertad. Y no fue tan cierto. Esta ley garantizó el pago de los esclavos en los próximos 5 años y con una tasa de interés del 6%, es decir, no se les iba a dar la libertad, sino que el Estado peruano estaba pagando por la libertad de los esclavos y garantizando el pago inmediato en los próximos 5 años con un 6% de tasa de interés anual. Se fijó el precio promedio por cada negro manumiso en 300 pesos. Y además se estableció que se pagaría la libertad de 25.505 negros esclavos. Y se pagó un total de 7.651.500 pesos por la abolición de todos los negros esclavos en nuestro Perú. Claro, hay que aclarar que antes de esta ley, un hacendado vendía cada esclavo en 70 pesos.
terminó cobrando 300. Y que no pasaban de ser 12.000 negros esclavos en todo el Perú. Claro, cuando se dio la ley aparecieron 25.505, más del doble. Uno de los que más se favoreció con esta ley fue don Domingo Elías, ministro de don Ramón Castilla. Estas generosas compensaciones se pagaron puntualmente y aunque estuvieron plagadas de especulación, de reclamos y de fraudes, ilusionaron con la constitución de una burguesía aguanera que estaba capitalizando dinero y la promesa es que inviertan en el país. Nada más falso y lejano de nuestra realidad. En plena guerra, Ramón Castilla además ofreció pagar a aquellos que lo apoyen. Y los vales de la guerra civil contra Echenique costaron al Estado peruano 1.230.000 pesos. Y a esto hay que sumarle la abolición del tributo indígena que también se ofreció en plena guerra civil y que sirvió para que los indígenas se liberen de contribuir 1.400.000 pesos al año. Pero como dejaron de tributar, entonces los congresistas empezaron a evaluar la condición de los indígenas y la propiedad, el derecho que tenían sobre las tierras. Y empezó a cuestionarse el privilegio que tenían estos indígenas sobre tierras que eran del Estado peruano. Y vaya pues que esta abolición del tributo indígena también le trajo problemas a las comunidades campesinas del Perú del siglo XIX. La Ley de Inmigración de 1849 se dio en un marco de búsqueda de población para que se alimente la mano de obra en nuestro país. Debido a esta falta de mano de obra, sobre todo en el campo de la agricultura, es que, por ejemplo, se propició la inmigración china al Perú, aunque se establecía que vendrían personas de 10 hasta 40 años y se pagaba una prima o premio por importar chinos. Se pagaba entre 300 y 400 pesos por cada chino, lo que causó un abuso en su transporte. Estamos hablando de maltrato en el transporte y de un pago a los que traían chinos. Se les trajeron con engaños desde la región cantonesa y, por ejemplo, en 1860 se trajeron 15.000 chinos. En el camino murieron 2.000. Solo llegaron 13.000. Estamos hablando de unos 500.000 chinos durante el siglo XIX que trajeron también su cultura. Y estamos hablando, por ejemplo, de costumbres distintas como la comida chifa. El chifa, que es algo así como comer arroz, y que los peruanos escucharon y que lo asociaron a los platillos de comida que ellos preparaban. Y por eso es que ahora le llamamos nosotros comida chifa, que nada tiene que ver con la comida china. En realidad esa es comida criolla, como el lomo saltado, que es fusión de lo chino y lo peruano. Llegaron también irlandeses, alemanes, italianos, españoles vascongados, apoyados por esta misma ley. Los contratistas cobraban 30 pesos por cada colono llegado a nuestro país. Y se les adelantó el pago por 3 años. O sea, el Estado peruano ofrecía pagarle a las personas que convencían a los europeos por venir al Perú. El Estado ofrecía una remesa además de 1.000 pesos a cada familia europea que llegara al Perú. No ocurrió esto con los chinos, sino con los europeos. Y esto porque los políticos y los intelectuales de la época consideraban superiores a estos migrantes europeos. Algo así como un darwinismo social propio de la época y mal entendido, mal manejado, que buscaba gente robusta y de buenas costumbres y útiles para la profesión u oficio que ejercieran, buscando que se mezclaran con la población peruana para mejorar la raza, para mejorar nuestra cultura. Tamaños intelectuales, tamaños ideólogos y políticos pensaban esto a mediados del siglo XIX. Como se ve, nuestra joven e inmadura república había heredado viejas prácticas coloniales, la corrupción, los patronazgos, el caudillismo, el saqueo, el contrabando y un largo etcétera, etcétera, nos estaba maltratando y destruyendo como país. Esto ocasionó fuertes costos al frágil Estado peruano, con consecuencias terribles para su futuro. Y aunque la población civil protestó y marchó contra algunos de estos eventos, no pasó de ser algo aislado y coyuntural.
el escándalo de la consolidación, los manejos para el pago de la deuda interna, de la deuda externa, el escándalo de los consignatarios, los escandalosos hechos para las leyes de inmigración en nuestro país fueron terribles, nefastas. Y al decir de don Manuel González Prada, fue una orgía en la que nuestros antepasados bebieron el vino generoso del guano y nos dejaron solo las heces. Terrible, terrible heredad la que nos dio esta era del guano. Recuerda, entender nuestro pasado madura la conciencia de nuestra libertad, o al contrario, afirma nuestra esclavitud. Hasta la próxima.